y que las personas se vayan conectando con la autorización de todos. Pues si alguien se opone a la grabación, nos escribe por favor en el chat que pues no está de acuerdo. Porque vamos a empezar a grabarlo, porque nos han pedido la grabación de este espacio a veces las personas que no se pueden conectar en el momento. Entonces, pues nos presentamos, mi nombre es Lizzy Díaz, yo soy química, toxicóloga y pues estamos aquí en este espacio que hicimos con mi compañera Alejandra, que se llama El Herbolario de las Brujas Científicas. Ya Alejandra pues se presentará, en el cual nosotros pues hemos querido hacer como una serie de charlas así un poco informales, a modo de seminario, para hablar de las plantas y de ciertas clasificaciones que hay en las plantas. Hablamos en la anterior oportunidad de las plantas amargas y pues hoy vamos a abarcar las plantas dulces. Pues le quiero dar la bienvenida a las personas que se estén conectando, que muchas gracias por hacer presencia y por estar escuchando. Si tienen pues alguna pregunta, pueden escribir en el chat o pueden abrir el micrófono, no hay ningún problema. Y pues les doy la palabra para que se presente mi compañerita Aleja. Buenas noches, muchas gracias por conectarse. Mi nombre es Alejandra Castiblanco. Eh, Llevo ya algún tiempo trabajando con Lisi, con quien hemos investigado las plantas silvestres, hemos investigado los árboles de Bogotá, bueno, hemos hecho varios proyecticos y la idea hoy es compartirles también mucho de lo que hemos aprendido en este camino y en este proceso de investigar acerca de las plantas, no solamente desde la parte química, en este caso de Lisi, o desde la parte botánica de identificación, sino que también nos ha gustado mucho investigar acerca de la etnobotánica, de las relaciones que tienen las plantas con la cultura, de cómo se pueden vincular en las prácticas del buen vivir, ¿no? Cómo podemos también incorporar las plantas de manera segura en nuestra vida cotidiana. Entonces, esa es precisamente la idea hoy. Queremos compartirles esta charla acerca de plantas dulces como una continuación de la primera clase que dimos, que fue una clase de plantas amargas. Esto es muy interesante, ya que desde lo que hemos conocido y aprendido en las prácticas culturales andinas, vemos mucho que se utiliza entonces la caracterización de las plantas amargas, de las plantas dulces, de las plantas calientes, de las plantas frías. Entonces, como parte de esta investigación, que no solamente ha sido desde la etnobotánica, sino que también hemos incorporado un poco más el estudio ya a los saberes, digamos, de la fitoquímica y cómo vinculamos entonces lo que se sabe desde la tradición, lo que se sabe desde la cultura popular, con los estudios y cosas que hemos encontrado ya a nivel científico. Entonces, muchas gracias por estar acá y vamos entonces ya a comenzar el espacio de la charla. Vale, listo. Entonces, pues para empezar, acá hablamos del poder de las plantas dulces y nosotros en la anterior charla que dimos sobre plantas amargas, como que la gran conclusión de lo que habíamos hablado era que el sabor amargo y las plantas amargas o esa, digamos, ese sentido del gusto que recae sobre las plantas amargas nos alertan de la posibilidad de encontrar dentro de estas plantas sabores que pueden tener un potencial tóxico, pero también un potencial terapéutico. Eh, y que era como de innato de rechazo a nuestros sentidos el uso de las plantas o los sabores amargos. Si quieres podemos pasar a la siguiente diapositiva, Aleja, porfa. En cambio, pues las plantas dulces, esto tienen, digamos que otras connotaciones, ¿no?
o cambia. Bueno, tiene otras connotaciones en el sentido que las plantas dulces pues son como lo contrario. Hay algo que, digamos, podemos hablar y es que desde niños que tenemos, digamos, los instintos primarios, a uno le llama la atención el sabor dulce. Se disfruta el sabor dulce, nos gusta y entonces pues eso es todo un sistema de codificado de información que reside en nuestros genes que nos da información acerca del ambiente. El por qué nos gusta lo dulce es como quisimos empezar esta charla y comentando que la atracción hacia ese sabor es una atracción innata en nosotros. Parece ser que la capacidad que tenemos algunos animales, incluyéndonos, para detectar ese sabor, es una evolución que nos permite detectar fuentes que sean ricas en azúcares. Ustedes saben que los azúcares son como esa energía de mayor fácilmente metabolizable por el organismo y que pues es supremamente necesaria, sobre todo para procesos, por ejemplo, de alimentar, por ejemplo, el cerebro. El cerebro consume, por ejemplo, exclusivamente glucosa. No se alimenta de otro tipo de sustancia, es básicamente el combustible del cerebro. Entonces, parece ser que eso hace que es muy diferente a los animales, sobre todo los animales superiores, entre comillas, que son los como los más complejos, que se mueven y demás, pues que es un sabor que ha permitido encontrar y detectar estas fuentes ricas en estos azúcares que pueden derivar al final en la obtención de glucosa por parte del organismo. ¿Y por qué pasa eso? Pues porque está relacionado con la energía. Usualmente el sabor dulce es una indicación de que un alimento puede tener alta concentración de azúcares y por tanto puede tener alta concentración de energía. Y eso parece que está asociado a nuestra capacidad de sentir de alguna manera placer o lo que leía yo en un artículo, una sensación hedónicamente positiva cuando nosotros ingerimos los sabores dulces en general o los sabores dulces de las plantas como las frutas o por ejemplo la caña de azúcar. Bueno, eh, y lo que les mencionaba es un combustible, los azúcares, como las glucosas y demás, la fructosa son combustibles inmediatos que el cuerpo gasta súper rápido. Entonces, por eso cuando nosotros nos levantamos y desayunamos muchos carbohidratos, muchas frutas, muchos dulces, eso se acaba muy rápido y nosotros sentimos a mitad de la mañana lo que es ese como sueño y tenemos como que volver a comer. Eh, es porque se acaba muy rápidamente, digamos, esa reserva energética y debemos volver a ingerir otras cantidades. Digamos que a veces por eso recomiendan la dieta ceto, que se refiere a ingerir mejor proteínas o grasas a primeras horas de la mañana o más bien en toda la dieta del día darle prioridad a las grasas y a las proteínas más que pues por encima de los carbohidratos como el pan o los azúcares como las frutas, ¿no? Incluso han llegado a decir no, que el consumo de frutas en exceso es malo porque tiene mucho azúcar y no sé qué, que es algo ya como una idea un poco exagerada, ¿vale? Pero bueno, acá en la imagen es una planta carnívora, entonces los científicos han encontrado que parece ser que es evolutivo para el sabor dulce, para hallar precisamente las plantas que tienen mayor cantidad de, digamos, carbohidratos, porque justamente las plantas carnívoras tienen una mutación en sus genes que hacen que ellas no tengan como una percepción de ese sabor dulce y por tanto ellas no comen otras plantas, sino que comen como animales pequeños que están más bien pues con proteínas, más bien que los carbohidratos son mayoritariamente una constitución de las plantas y los vegetales, no tanto de los animales. Los animales somos más proteína y grasa, aunque también tenemos en nuestra constitución carbohidratos.
Entonces, pues nada, eso digamos que es como un poco la evidencia de que tienen los científicos para decir que ese sentido del degustar el sabor dulce tiene un sentido evolutivo para hallar, digamos, fuentes de alta concentración de azúcares simples. Si quieres, pasamos a la que sigue. Entonces, bueno, acá también mmm, nosotros ahora, porque el azúcar no fue, y estoy hablando del azúcar procesado o el azúcar derivado, por ejemplo, digamos, plantas como la caña de azúcar, no fue siempre algo que la humanidad consumiera. De hecho, el hecho de nosotros consumir azúcar, si quieres te devuelves, Aleja, por favor. El hecho de nosotros consumir azúcar aparece hace más o menos 500 años. Y de hecho, pues ha sido como una revolución en cuanto a las tradiciones culinarias e incluso ha afectado la parte de la industrialización y de las civilizaciones, porque digamos que antes los sabores dulces eran un lujo aristocrático, era algo muy difícil de encontrar, no era común, pues se residía en frutas y cosas así, pero ustedes saben que de la historia que nosotros tenemos, pues es una historia más bien europea, ¿no? Euro o más bien sí, como de esta cultura de Europa y por allá. Entonces, allá no era común el ingerir muchas frutas, eran, digamos, de vez en cuando, y también hay como una asociación entre el descubrimiento de América y también el uso de, digamos, alimentos dulces o endulzar como tal la comida con azúcar. Y parece ser que pues es algo como muy que influyó en el poder o en la constitución, digamos, incluso de la economía. Y también tenemos que muchísimas culturas tienen sus propias palabras para los sabores dulces. Acá en la diapositiva se pueden ver diferentes palabras, por ejemplo, yaten, nasayuwe, y en náhuatl y en quechua, minsky, la palabra bombón, que significa dulce en checo, y bueno, entonces, ¿cómo pasa el azúcar a ser un instrumento de lujo de la aristocracia, digamos, y luego entonces se hace que a nosotros no digamos, se industrializa esa industria, valga la redundancia, y luego entonces nosotros consumimos dulce y nos hacen pensar que necesitamos dulce. O sea, entonces en la casa, uno va a una casa y siempre hay azúcar y panela, o por lo menos, ¿sí? Porque es como que nos acostumbramos a esos sabores. Entonces hay un libro que se llama Dulzura y Poder, pues de una escritora que es como un dato chévere de revisar, porque ella habla de como toda esa revolución que creó el descubrir el azúcar y el dejar que, o sea, el azúcar, digamos, expandir a su consumo masivo, lo que antes era un lujo de unos pocos. Eh, si pues quieres pues pasar a la siguiente. Pero pues bueno, siempre a nosotros nos gusta traer como dos vertientes. eh, y es que bueno, tenemos toda esa historia europea traída, pero nosotros acá en Latinoamérica, nuestras culturas indígenas también tienen unas percepciones del sabor dulce y por ejemplo hay unas frases que uno, que es cuando está en comunidades o así, la escucha y es, por ejemplo, endulzar la palabra, eso se escucha y es como que se refiere a darle ese carácter dulce a las palabras que yo estoy hablando, ¿no? Esto lo sacamos de un libro que habla sobre, es un libro realizado como en 2018, por ahí en la bibliografía está, se llama Endulzar la Palabra justamente, y es la Memorias Indígenas, es memorias indígenas en cuanto al tema del conflicto armado, pues, ¿no? Y entonces hay una cosa muy bonita con la cultura indígena que lo que pasa es que tienen diferentes percepciones de lo que ellos consideran la dulzura, ¿no? Y asimismo con las plantas. Entonces, por ejemplo,
dice que todo lo que haga se tiene que hacer con el corazón frío y se tiene que hacer con el corazón dulce y se tiene que hacer con ese corazón de estimación al otro, que es para a lo que ellos se refieren con el corazón dulce. Eso quiere decir, entre los dos mundos hay cosas de palabra caliente y de palabra fría. La palabra caliente es todo lo negativo, cuando no está como alebrestado, pues. Y la palabra fría es todo lo positivo. Cuando se altera ese orden, entonces decimos, hay que enfriar la palabra y hay que endulzar la palabra, pero no desde la palabra, sino desde el concepto de conocimiento del cuidado de la palabra de vida, del cuidado del aire de vida. Entonces, es endulzar la palabra y ellos tienen unos rituales, por ejemplo, con el tabaco, que el tabaco es como un masculino y como amargo, entonces lo mascan, los muiscas, por ejemplo, en su tiempo y quizá ahora todavía, y eso les permite tener mayor claridad mental, pensar un poco más estructuradamente, más fríamente, pues porque la nicotina tiene esos efectos también, que es amarga, pero no se quedan en ese estado, sino que endulzan la palabra con la chicha, que es pues dulce. Entonces, finalmente, dice acá, endulzar la palabra, es decir, acceder con buen espíritu hacia la interlocución que tenemos con el otro, ¿no? Entonces es bonito, digamos, como ver esta cosmovisión, en el sentido de que también hay, pues, estas percepciones de lo dulce que en la parte indígena trasciende a ya el modo de tratar, ¿no? Y endulzar al otro, como es básicamente atraerlo, ¿no? Hacerlo sentir bien, un poco enamorarlo. Si quieres, vamos a la siguiente, Aleja. No sé si tienes algo que agregar. Bueno, esto era lo que les comentaba de la chicha y el tabaco, que es la unión de estas dos fuerzas y de estas dos polaridades, ¿no? La chicha es lo dulce y el tabaco es lo amargo. Entonces acá hay una frase también de un libro que está en la bibliografía, ahorita les digo el nombre porque se me olvidó. Entonces dice, la chicha marca el territorio de lo femenino cuando se interrumpe en medio del consumo, cuando interrumpe en medio del consumo del tabaco, es decir, están mascando tabaco y toman chicha y se hace, dicen los abuelos, para endulzar la palabra. Con ello se refieren a que el sabor del tabaco atrae el pensamiento, energía vital del padre, lo cual hace que la persona tenga una palabra muy fuerte y pensamientos muy ordenados y autoritarios. Y como el padre siempre va acompañado de la madre, esta endulza la palabra para que el pensamiento devenga en amor. Aleja. Bueno, sí, claro que sí. Y aquí complementando, pues siempre se utilizan las plantas dulces. Como decía Lizzie, generalmente para atraer. Entonces, por eso se utiliza primero las plantas amargas, ya tejiéndolo un poco con la primera clase, que son las que van a desintoxicar, que son las que van a limpiar, incluso las pueden utilizar también de esta forma en espacios para limpiar espacios, lugares, objetos. Y ya luego sí se utilizan las dulces, porque las dulces es como la energía que tú quieres mantener, es lo que tú quieres que se atraiga, lo que tú quieres llevar. Como cuando tú limpias una mochila, pues primero sacas el mugre, limpias todo y ya luego vuelves a poner las cosas. Entonces, asimismo, las plantas dulces son muy armonizadoras y de hecho siempre se van a ir relacionando. eh, Más en el caso de las dulces, como por ejemplo la albahaca, la manzanilla, el sidrón, que van a tener una característica siempre más relajante, ¿no? Porque ya siempre van a tender como a actuar un poco más sobre el sistema nervioso, incluso son muy digestivas y ustedes saben que nosotros en el sistema digestivo tenemos una gran cantidad de nuestro sistema nervioso, tenemos muchos nervios ahí, por eso cuando uno se siente nervioso, pues lo siente muchas veces en el estómago. Entonces ellas actúan mucho sobre sobre este sistema nervioso y ayudan precisamente a relajar.
Entonces, entendiéndolas como más de relajar, más relacionadas incluso a los elementos aire y a los elementos agua, contrario a las amargas que son más activadoras, generan movimiento, generan calor, se van a relacionar con el fuego muchas veces. Entonces, fíjense que ahí ya uno puede ir también vinculando, eh, digamos, otras características u otros elementos con los cuales se relacionan precisamente las plantas de esta agrupación de las que nosotros vamos a llamar ahora dulces. Y me parece muy bonito lo de la chicha y el tabaco, porque sí, precisamente se habla mucho de endulzar la palabra. De hecho, en este caso también se hace con la hoja de coca, a pesar de que la hoja de coca de por sí eh, tiende a ser un poco más amarga, también tiene cierto dulzor, sobre todo cuando se consume con mambe, produce cierto dulzor y se utiliza precisamente para eso. Cuando las comunidades se van a reunir, van a tomar una decisión, generalmente se sientan alrededor del fuego a conversar y precisamente para que la palabra salga dulce se utiliza la hoja de coca. Entonces, antes de hablar, todos siempre van a consumir la planta para que eso ayude a que lo que se diga con corazón o que se diga desde el corazón. ¿Listo? Entonces aquí seguimos a la siguiente presentación. Sí, tú tienes el control allá de las Sí, sí, aquí moviéndolo. Sí, esto, bueno, acá es como ya un poco lo que son las moléculas que percibimos como dulces, ¿no? Acá están una serie de azúcares, básicamente, y sus estructuras químicas, la fructosa, que yo creo que todos han oído hablar de ella, que es el azúcar que está dentro de las frutas o que constituye las frutas. Pues se llama fructosa por eso, y a la final, él cuando ingresa a nuestro organismo se transforma en glucosa y de ahí para allá sigue su ruta pues de oxidación hasta que nosotros la convertimos en CO2 y oxígeno. Por eso esto es algo que a mí me parece tan bonito porque básicamente nosotros, uno dice las quemas, ¿no? O sea, cuando uno pone un leño en el fuego, ustedes han visto que eso se quema hasta que se vuelve negro, es decir, y sale el fuego. Eh, ¿Te puedes devolver, por favor, Aleja, un poco? Hasta que sale el fuego y entonces a la final queda el carbón negro, pues los residuos y eso. Pues nuestro cuerpo hace básicamente lo mismo, solamente que el cuerpo lo realiza de una manera tan lenta y tan controlada que nosotros no nos quemamos, pero nosotros inhalamos oxígeno. Por dentro ocurren un montón de procesos que están en el tema de la combustión de esos azúcares hasta que los degradamos a CO2, que es lo que nos sale, lo que exhalamos, y lo convertimos en energía, que sería nuestro fuego, ¿no? Ese es nuestro fuego, no, no ardemos, pero ese es nuestro fuego. Y pues todo eso tiene mucho que ver con el cuerpo y la energía. Cuando nosotros nos enojamos, yo no sé si se han dado cuenta que uno se le calienta la cabeza, se le calienta el cuerpo, ¿no? Que uno parece que va a echar llamas. Pues básicamente uno logra que su metabolismo se acelere tanto y pone tanta energía quizá que uno aumenta su temperatura, obviamente no, no como un leño, ¿no? Pero es muy parecido a es una quema básicamente, es una quema, pero es una quema llevada con un mecanismo demasiado perfecto y minucioso que es muy lento y controlado, que pues nos permite sacar esa energía para movernos y hacer todas nuestras actividades sin que nosotros pues nos destruyamos a nosotros mismos. Y abajo están otros azúcares que son también la maltosa, que los encontramos en algunos alimentos, y la lactosa, que es un azúcar que está en la leche y que pues es muy polémico porque muchas personas están
presentando esta intolerancia a la leche, ¿no? ¿Y por qué la intolerancia? Es que yo no puedo tomar leche porque toman leche y de una les toca coger para el baño o se llenan de gases o bueno, yo gracias a Dios no soy intolerante a la lactosa, pero muchas personas sí. Entonces compran en la tienda leche deslactosada. Y si ustedes de alguna manera se han dado cuenta, la leche deslactosada es más dulce que la leche entera. ¿Y por qué es esto? Les voy a explicar. La leche entera tiene la lactosa, como la vemos acá, abajo, donde dice lactosa, la tiene entera. Es decir, no se perciben tanto estas dos moléculas por separado, que en realidad es una glucosa y otra unidad de galactosa pegadas. Entonces, como están juntas, uno no las percibe tan dulce, mientras que la deslactosada, esas dos moléculas se han roto para que no le hagan daño a la persona que la consume, pero que se tiene eh, por esa ruptura de ese azúcar, se tiene un sabor más dulce de la leche, entonces porque le va quedando como dulce a uno. La lactosa carecen de una enzima que les permite como romper ese azúcar eh, en lo que son sus unidades, que son glucosa y galactosa. Entonces digamos, esa como la diferencia. Ahora, no son solo estas moléculas las que otorgan el sabor dulce. A veces también las plantas crean como mimetizan esos sabores y hay proteínas que saben dulce o otro tipo de sustancias que no son azúcares que también saben dulce y lo hacen porque eso llama la atención de los animales y los animales las comen y así las llevan, digamos, en sus estómagos y demás pues para que ellas se multipliquen. Entonces también son mecanismos que tienen las plantas y como lo decía Aleja, como de atracción, a diferencia de las amargas que son de repulsión. Sí, sí, siguiente diapositiva o no sé si hay algún comentario. Sí, de hecho quería agregar ahí que muchas veces sentimos, podemos identificar las plantas dulces como plantas que huelen rico, ¿no? Que también habría que preguntarse, bueno, qué es el olor dulce? Y generalmente estos olores aromáticos que generalmente nos causan agrado son producto de un mecanismo de defensa de las plantas. Esto es lo que nosotros llamamos los metabolitos secundarios, que precisamente son esas sustancias que las plantas producen, que ya no va a ser glucosa, que ya no van a ser, digamos, estos metabolitos primarios, como de la nutrición, sino que ya se van a generar sustancias para protegerse. Entonces, mucho de lo que nosotros olemos como plantas dulces, como dulce, generalmente son aceites esenciales, son pues, casi todos los terpenos, ¿no? Que uno siente que huele rico y precisamente son sustancias antimicrobianas que muchas veces ayudan a proteger a la planta de enfermedades, la ayudan a proteger también de plagas. Entonces, fíjense que esto también tiene un porqué y generalmente es que este metabolito secundario hace parte de su sistema de defensas, o sea, es como su sistema inmunológico. Y ahí ya lo tejemos cuando analizamos, por ejemplo, las plantas silvestres, y es que las plantas silvestres, al tener que defenderse por sí mismas, no es así como las que nosotros cultivamos, que les ponemos agüita, que les ponemos abono, no, ellas tienen que desarrollar muchas más defensas que las que cultivamos. Entonces, por eso muchas veces las plantas silvestres y sobre todo las plantas silvestres aromáticas son de bastante importancia porque nos están dando seguramente una cantidad muy rica de productos de la planta, ¿no? En este caso, pues serían los aceites esenciales que también al ser usados en las personas nos ayudan justamente a estimular nuestro sistema inmunológico, tan solo oliendo los aceites esenciales podemos
entrar a actuar sobre el sistema nervioso, podemos entrar a actuar incluso sobre distintas sintomatologías que tienen que ver incluso con la salud mental. Si tú tienes, por ejemplo, tendencia a la ansiedad, estas plantas te pueden ayudar, incluso solo el aceite esencial en una dilución con alcohol o un hidrolato, atomizarlo, respirar este olor, te va a ayudar a tranquilizar, te va a ayudar a relajarte. Y esto es lo que hablamos ya, perdón, de las terapias, de la aromaterapia, ¿cierto? Y es tan solo con los aromas de las plantas, pues poder estimular muchos lugares de nuestro cuerpo en pro del bienestar. Esto ya cuando uno lo vincula de pronto con la música, con otras técnicas, pues resulta ser bastante efectivo, no solamente en el tratamiento de enfermedades, sino en la prevención de enfermedades, porque recordemos que la medicina, especialmente que queremos promover acá, es la medicina preventiva, es que podamos utilizarlas de manera segura, que podamos conocer un poco sobre sus mecanismos de acción y asimismo implementarlas en pro de nuestro bienestar, porque como decíamos también en la clase anterior, las plantas tienen unas acciones específicas sobre órganos, sobre sistemas, y si nosotros las utilizamos en exceso, podemos estar generando también efectos tóxicos, podemos afectar hígado, podemos afectar riñón. Entonces, así sean plantas dulces, porque a veces creemos, no, que las plantas son amargas, son peligrosas. Ok, sí, lo son, pero también las dulces. No por ser dulces requieren menos cuidado o menos precaución en cuanto a su uso. ¿Sí? Entonces, ya para agregar esta parte, en la clasificación botánica, la mayoría de plantas dulces van a pertenecer a una familia que son la familia de las lamiáceas. A esta familia, por ejemplo, pertenece la albahaca, pertenecen las salvias. De hecho, una de las características para analizar una planta de esta familia es que tenga un carácter aromático. Entonces, fíjense que también nosotros podemos ir investigando que ellas no solamente crecen de determinadas maneras, sino por qué crecen así y qué acciones van a tener, no solamente sobre nosotros los seres humanos, porque a veces también tendemos a pensar las plantas de forma muy utilitaria, ¿no? Entonces, es lo que a veces pasa cuando ven un hongo raro. Ay, pero ¿será que se puede comer? Entonces, ¿por qué siempre están pensando en comerse todo o en untarse todo o en tomarse todo, ¿no? También yo pienso que uno debe analizarlas desde distintos lugares. Nosotros también queremos ver qué acciones están teniendo sobre el ecosistema, qué tan bueno puede ser, por ejemplo, colectarlas, o si es mejor dejarlas así, o si reproducirlas, o si más bien controlarlas. Entonces, a todo eso hay que invitar a las personas, no solamente a que las usen, sino a que las analicen desde distintos lugares. Y así también, ya a la hora de que uno las quiera usar, lo va a hacer con mucha más sabiduría, protegiendo también el ecosistema y haciendo que todos sus poderes o todas sus características se potencien infinitamente. ¿Listo? Entonces, seguimos con la siguiente diapositiva. Sí. Bueno, eso es como un poco de, yo creo que un poco de, si quieres la devuelves, un poco de esoterismo alrededor de las plantas dulces, porque a veces es chévere, a mí me gusta mucho lo que es la astrología y demás, también el tarot y eso, pero sobre todo porque estas son representaciones arquetípicas colectivas de lo que las plantas dulces nos están diciendo, pero yo veo como hay mucha lógica desde de lo que es la percepción del sabor dulce, lo que es la constitución de la planta, lo que es la estructura y las relaciones que hay entre esos sabores dulces, nuestras percepciones y,
y como tal las plantas y es que nos atraen y también pues eso ha creado también una cosmovisión alrededor de ellas, que yo creo que esto también lo comparte mucho, digamos, lo que yo les mencionaba del indígena, de la cosmovisión indígena, y pues se asocian mucho como con lo que es energía, por lo que la energía, por lo que son fuentes de energía y en realidad si uno quiere digamos, hay baños de las 7 plantas que se utilizan para atraer, para el amor también son plantas dulces, para la atracción, digamos, también son plantas dulces, para la abundancia también son plantas dulces, y todo se relaciona. Digamos que están todas estas polaridades dentro de la planta, si bien uno tiene asociaciones como que hay plantas amargas que también son muy calientes, también hay plantas dulces que pueden ser calientes y también hay plantas amargas que son frías y también hay plantas dulces que son frías. O sea, hay como todos estos mundos en todo el espectro de las plantas y están por eso pues asociadas en las tradiciones a lo que es, digamos, Sagitario y a lo que es el regente Sagitario, que es Júpiter, en cuanto a los arquetipos como colectivos de expansión y de atracción y de como lo que es abundancia y movimiento, ¿no? Conectando mucho con lo que son fuentes de energía y demás en cuanto a los metabolismos pues de ese tipo de azúcares, sin decir que necesariamente una planta dulce pues tenga que sabernos dulce, ¿no? Sino que sea como conectado digamos, percepción de lo dulce con ciertas emociones o con ciertas, digamos, conceptos. Por ejemplo, lo dulce puede conectar con la abundancia, lo dulce puede conectar con la energía, lo dulce puede conectar con la atracción, sin necesidad de que yo, pues entonces, como a la Aleja, tome una salvia y la pruebe y pues no me va a saber dulce, quizá me va a saber amarga, pero en sí su simbología y su significado me puede, digamos, indicar, o la albahaca, ¿no? Me puede indicar como que esta planta tiene digamos, ese uso de planta dulce sin que necesariamente pues sepa dulce, ¿no? Que es como algo de diferenciar. Cuando hablamos de la planta dulce, no necesariamente estamos diciendo que la planta es dulce, como la caña de azúcar, por ejemplo, sino que tiene esas propiedades de que se le dice que es dulce porque se usa para atracciones, pero vamos a ver más adelante que ya en el sentido pues un poco más estructurado biológico y químico sí comparten unas propiedades como las que les mencionaba Aleja en cuanto a la relajación, en cuanto a que pueden ser, digamos, con propiedades somníferas, que pueden ser muy beneficiosas para el sistema digestivo, que pueden ser también potenciar el tema inmunológico y sobre todo la parte ansiolítica, digamos, disminuir procesos de estrés o de ansiedad y que calman, pues, digamos, la mente y el organismo. Entonces, esto era lo que les comentaba. Asociaba uno las plantas dulces a las palabras. No sé si de pronto están por ahí, quieren escribir palabras en el chat a las que ustedes asocien las palabras, o además de las que están acá en pantalla, que ustedes asocien a las plantas dulces, pues también son bienvenidas. Sería buenísimo que participaran un poquito ahí. Pero entonces es siempre se encuentra ese tipo, ¿no? de conceptos como la atracción, la tranquilidad y la prosperidad, por mencionar algunos, aunque pues obviamente hay otros. Y también sí hay unas propiedades que muchas plantas dulces comparten, obviamente siempre hay excepciones a la regla, pero por ejemplo es agradable su olor, como mencionaba Alejandra, agradable tomarlas, por ejemplo, se sienten, las usamos para tés, como la manzanilla, como la hierbabuena, y tienen, digamos, muchas veces efectos analgésicos. ¿Qué pasa? El sabor dulce también tiene efectos analgésicos
sobre el organismo. A veces, por ejemplo, en los bebés, el sentir algo dulce hace que pueda ser más fácil aplicarles como estas inyecciones que les ponen a ellos, que a veces se las ponen en los talones, eh, porque es como si adormecieran el sistema nervioso y por eso ese efecto también de reducción del estrés, de reducción de la ansiedad, y cómo ellas en sí mismas utilizan, las plantas utilizan esos sabores para atraer animales hacia ellas y permitirse utilizar estos animales con mecanismos de propagación para diseminar semillas y por tanto no son solamente los azúcares, sino otro tipo. Ellas han evolucionado algunas plantas, por ejemplo, en África, ahorita se me escapan los nombres, pero hay plantas que tienen proteínas que son como 100 veces más dulces que el azúcar y no son azúcares, son proteínas que han evolucionado para llamar así a animalitos que pues las devoren y las distribuyan ahí como por el ecosistema. Relajación, sí, hay una palabra de José en el chat, exacto, relajación. Eh, Acá, pues igual es muy difícil como ver todas las plantas a la vez, pero pues vamos a mencionar algunas y ahí empieza, digamos, Alejita, si quieres seguir, ya empiezan como unos ejemplos que trajimos para hablarles de ciertas plantas que vamos a tocar hoy. Está la albahaca, si quieres comienza. Ok, bueno, pues la albahaca es una planta bien bonita, precisamente lo que les decía, hace parte de la familia de las ameáceas y tiene unas características, fíjense que ella en sus florecitas, si la ven detalladamente, tiene como una especie de labiecitos, son como labiecitos que están unidos a este pedúnculo y precisamente esa es una de las características. De eso, a esto se le llaman flores labiadas, las que parecen así labiecitos y son labiadas. Y precisamente eso es lo que hace también que haga parte de esta familia. Las flores tienen usos en general, toda la planta se puede usar, tanto la flor como la hoja, como el tallo. Digamos que van a tener concentraciones diferentes de sustancias dependiendo. Sin embargo, también hay un principio que utilizamos desde la fitoterapia y es el de utilizar la planta completa. O sea, si la planta permite que se puedan consumir todas sus partes, pues utilizarla lo más completa posible. En este caso, utilizaríamos tanto la flor como la hoja, como el tallo, se podría utilizar y se podría, por ejemplo, preparar una infusión. Los botoncitos, antes de que salga la flor, esos botoncitos que parecen como redonditos, se utilizan incluso medicinalmente, a veces cuando quieren, por ejemplo, ayudar a tratar orzuelos y demás, se pueden utilizar, se pone un poquito este líquido sobre un algodón, se deja ahí unos minutitos. Ya obviamente pues ha sido analizada para consumo tanto interno como externo. Todas las plantas en general hay que revisarlas siempre antes, si por ejemplo las va a consumir una mujer embarazada o niños. Eso hay que revisarlo. Muchas de estas plantas están contraindicadas en el embarazo. La albahaca se podría consumir en una comida, pero no estarla consumiendo generalmente en en aguas o en infusiones, porque ustedes saben que también depende de la preparación, se van a extraer ciertos compuestos. ¿Sí? No es lo mismo si tú haces un extracto de la planta en alcohol, no es lo mismo si tú haces una infusión o si la consumes en una mermelada o en una salsa, dependiendo cómo se prepare, pues se van a extraer ciertos componentes. En este caso, si tú la consumes en, en una infusión,
pues va a tener muchos efectos digestivos y también efectos analgésicos, o sea, que ayudan a aliviar el dolor. También es una excelente antiinflamatoria. Es una planta que tú la puedes tomar incluso si, por ejemplo, se te hincha mucho el estómago, si se tienen distintos problemas digestivos, es excelente para ayudar, por ejemplo, a tratar, aunque no es laxante, puede ayudar a facilitar el tránsito intestinal. Esa es una de sus cualidades. Y bueno, y a nivel mágico se utiliza mucho en baños, en lo que decía Lizzy de las siete dulces. La albahaca es una de las siete dulces, se utiliza en baños para limpiar, perdón, para endulzar, para armonizar, digestivamente, también ayuda mucho a tranquilizar, la utilizan incluso, muchos saben para qué, para atraer plata. Dicen siempre hay que ponerse una hojita de albahaca en los bolsillos, es muy bueno para atraer plata. Entonces, bueno, tiene como muchos usos medicinales. Lizzy, si quieres. eh, Sí, bueno, en el tema de la albahaca hay un compuesto que se llama estragol, que es como de sus compuestos más potentes y precisamente es el causante de que no se aconseje un consumo excesivo de la albahaca. Un consumo excesivo puede derivar en digamos, pues se ha demostrado en ciertos estudios que este compuesto puede ser carcinogénico, es decir, o generar procesos que lleven a derivar en cáncer o genotóxico, es decir, que entre a la célula y pues ocasione mutaciones y demás en el organismo. Pero es este mismo compuesto el que es el responsable de tener todas esas propiedades de, digamos, eh, neuroprotector, por ejemplo, hematoprotector también y anticancerígeno, paradójicamente, obviamente como en las dosis, digamos, recomendadas y sin abusar de él también. Pero algo chévere de la albahaca también es que, curiosamente, y considerándola una planta dulce, puede ser usada para disminuir los niveles de azúcares en el organismo. Entonces, es lo que se llama como hipoglicemiante, que disminuye esa cantidad de azúcares. Se utiliza, como dijo Aleja, toda la planta, inclusive las semillas, que son las que contienen la mayor cantidad de sacáridos como, y que pues fibra, ¿no? También, porque es diferente tomar la pasta, digamos, el pesto que se hace con las hojas de albahaca a la infusión, porque la infusión extrae y deja libre para que ingrese al organismo todas las sustancias acuosas, pues, y también un poco de los aceites por el calor de la albahaca, mientras que el pesto tiene la fibra. Entonces, el organismo, cuando consume mucha fibra, no metaboliza o no absorbe, digamos, todas las... Eh, Aleja, ¿quieres poner la presentación en modo completo? Es que sea pequeñito. Ah, bueno, no, pero aquí no lo puedo Ah, hacer. sí, ya la pongo. Es que se me bloqueó un poquito esto, por eso, por Bueno, eso no la he no, podido pero ver. igual ustedes la pueden acercar en sus pantallas por si de pronto no la ven casi. Como les decía Aleja, la mayor cantidad de los compuestos, digamos, importantes, por decirlo así, de la albahaca se encuentra, es como en sus aceites, en su parte como volátil, donde está el estragol y otro tipo de compuestos, como por ejemplo el eucaliptol, que también está en las hojas de eucalipto, y pues digamos que también se pueden sacar muchos compuestos antioxidantes, como las plantas aromáticas siempre tienen ese tipo de compuestos que usualmente tienen efectos antimicrobianos y antifúngicos. Por eso es bueno consumir plantas aromáticas cuando, digamos, o aplicárselas también sobre la piel en cuanto al tema
de hongos o de microbios, pues, como naturales. Eh, y ya, si quieren podemos pasar al siguiente. Es la manzanilla. Pues la manzanilla sí es de toda la vida. Ella es demasiado, o sea, es usada ampliamente. Yo creo que es una de las plantas aromáticas más usadas y es imposible como recopilar todos los beneficios de esta planta. O sea, ha sido también, quizá pueden haber plantas más potentes, pero sí es una de las plantas más estudiadas. Acá casi no se ve, pero hay como una tablita de compuestos presentes, son demasiados, o sea, se tiene también estudiada que hay demasiados, digamos, compuestos que ya se conocen y que se consideran o a los que se les atribuye sus propiedades, digamos, medicinales. Es una planta relativamente segura en su uso, desde que pues obviamente no se abuse de su consumo como en todo, pero básicamente pues no se ha encontrado un problema más allá de que de pronto hayan, digamos, malestares estomacales o gastrointestinales o de pronto la persona pueda presentar alergia. Y algo muy rescatable también de la manzanilla es como su efecto sedante o calmante, que también es como muy conocido pues, para nosotros o las personas que estamos como acostumbradas a consumir plantas o aromáticas en general, las abuelitas también la utilizan mucho para calmar. Vale. Bueno, la manzanilla precisamente es una planta dulce que hace parte de la familia de las asteráceas. Todas las asteráceas tienen la característica de tener muchas florecitas pequeñitas que forman una agrupación de flores, a lo cual le vamos a llamar inflorescencia. Entonces, lo que ustedes ven aquí, que parecen como petalitos blancos, en realidad no son pétalos, son flores. Cada una de esas flores presenta un sistema reproductivo propio, por lo cual se considera que esto no es una flor, sino una inflorescencia. Esto, digamos que la familia de las asteráceas es una de las familias más grandes en todo el mundo. Tiene más de 26.000 especies. A esta familia también van a pertenecer, por ejemplo, los girasoles, el diente de león, la caléndula, plantas que van a tener mucho esta característica de ser pues de tener este tipo de flor y además tienden a relacionarse mucho con con los polinizadores. Entonces dicen que históricamente estas plantas se desarrollaron así para ser más llamativas para los polinizadores. Es mucho más fácil ser polinizadas si están en grupo porque se pueden ver más, incluso los colores se han desarrollado para que se puedan ver más y por lo tanto puedes tener mejores estrategias de reproducción. De hecho, una gran estrategia de reproducción que tienen estas especies es a través de sus vilanos, que son lo que alguna vez, si alguna vez han soplado diente de león, van a darse cuenta que cada una de esas semillitas que vuela, que parece como una pequeña pluma, que se llama vilano, es precisamente, tiene un sistema de reproducción muy adaptado a las condiciones, por ejemplo, del aire. Entonces, por ser tan liviano, viaja muy fácilmente con el aire y se siembra, tienen gran efectividad de reproducción. Básicamente, las plantas que vemos crecer en matorrales o en potreros, que son plantas, digamos que empiezan a crecer solitas, plantas silvestres, muchas de esas son asteráceas precisamente. Son plantas de fácil reproducción, plantas que crecen
en los primeros momentos de de la regeneración de un bosque. De hecho, he visto también manzanilla silvestre. A veces hasta en el cemento uno se encuentra de vez en cuando una manzanilla. Entonces, eso es interesante porque también uno puede ver la historia de las plantas y de su crecimiento así, con cómo crecen, con cómo, a qué familia pertenecen, cómo se van a reproducir. ¿Listo? Bueno, Qué bonito eso, sí, súper, yo eso no lo sabía, súper chévere. Y también como muy conectado con el tema de lo que tú decías, ¿no? Que ya han evolucionado así para atraer y de que el tema de que van con el viento es ver, o sea, no había pensado en ello, pero sí, también son como unas plantitas muy tranquilas, ¿no? Como que uno a veces se encuentra esas pelucitas blancas y ni sabe de dónde, pues por ahí no hay cerca, o sea, viajan un montón de kilómetros, súper bonito eso de asteráceas, ¿no? Súper sí, interesante eso. claro, claro, claro. De hecho, el yacón, si han comido yacón, que precisamente es bastante dulce, eh, hace parte de esta familia, es un esmalantus, del mismo del arbolojo, las huascas, son asteráceas. Realmente consumimos muchas asteráceas también Muchas, en nuestra cotidianidad. Consumimos muchas solanáceas, por ejemplo, todo lo que es tomate, ajíes, son solanáceas. Entonces, fíjense que las tenemos muy cerca y podemos empezar también a analizar que son de crecimiento muy abundante, lo cual nos da una muy abundante y muchas veces son herbáceas, son plantas pequeñitas. Raramente se encuentra uno pues como un árbol con estas características. Casi mm, siempre son hierbas, son plantas pequeñas, son plantas que se van a relacionar mucho incluso con la tierra y precisamente por sus colores. Ustedes saben que también uno las puede clasificar tanto desde la medicina china como desde la medicina ayurvédica, van a tener unos colores asociados. En este caso, la manzanilla pues se va a relacionar mucho con el elemento tierra por su color amarillo, porque los colores como el amarillo y el naranja se relacionan con los sabores dulces y con el elemento tierra, el cual va a trabajar mucho precisamente sobre un órgano de tierra que es el estómago y todo el sistema digestivo. También la capacidad que tiene el cuerpo de protegerse y de mantenerse a sí mismo. Entonces, si bien la manzanilla no es una planta, digamos, tan indicada, por ejemplo, para limpiar hígado o cosas así, sí tiene incluso efectos sobre todo el sistema depurativo del cuerpo. Entonces, ella ayuda también a, básicamente, a permitir que el cuerpo libere estancamientos, tanto a nivel físico como a nivel energético. Por eso precisamente se utiliza para relajar, se utiliza para armonizar y esto tiene que ver con la característica que tiene la planta de no es tanto bajar la energía, sino permitir que se mueva un poco más tranquila, ¿no? Como sin tanto estrés, sin tanto movimiento, sino que más bien ella permite es como que el cuerpo y en general todo el sistema se tranquilice. sí, Entonces, lo que decía Alicia es muy segura en ese sentido, pues o sea, obviamente todo tiene que tener su uso, su cuidado, pero bueno, no es tomarse una ruda. de hecho Claro. uno de sus efectos o de sus contraindicaciones es que puede generar mucho, pues es mucha somnolencia. Es como, digamos, lo más, que se ha reportado, obviamente, lo más como grave, ¿no? Que puede pasar como con la plántica, pero en general, si quieres podemos pasar, o si no vas a adicionar algo más acerca de la manzanilla, podemos pasar a la siguiente planta, que es el sidrón.
casi acabamos. Sidrón. El sidrón, sí. Acá también hay como una imagen, porque el sidrón es una planta nativa de América y eh, es una planta como, yo creo que muy utilizada sobre todo para lo que es la bronquitis los problemas, digamos, respiratorios sobre todo. Pero digamos que también es una planta analgésica. Esa planta tiene una constitución química que permite como disminuir la percepción del dolor. Eh, es como bastante digestiva también, siempre tiene o es muy beneficiosa para la parte del estómago, pero yo creo que es más centrada en el tema respiratorio. Ya Alejandro nos dirá si está de acuerdo. Y pues entre ella comparte como muchos, es muy aromática por los, digamos, compuestos de sus aceites esenciales, que son, acá están abajo en la pantalla, que son el geranial, por ejemplo, el, el cineol y otros que le dan como ese olor como tan rico característico. Eh, Parte de su toxicidad puede centrarse en que tiene una alta presencia de un compuesto que se llama citral, que tampoco es un compuesto que sea muy tóxico, como por ejemplo el que encontramos en la albahaca, el estragol, pero que sí puede también llevar a, si se consume en exceso, generar como irritación gástrica y en algunos casos puede generar como este tema de fotosensibilidad. Eh, no sé, ¿qué otra cosa, Aleja? Bueno, pues yo puedo decir que el sidrón es una de mis plantas preferidas. Es una planta especialmente deliciosa. Y yo creo que también por eso es muy interesante porque em, se utiliza mucho y como decía Alicia, es una planta un poco más nativa, digamos, de las zonas andinas. Y ustedes van a verla generalmente usada tanto para baños como para infusiones, infusiones aromáticas, infusiones dulces, infusiones para relajar, especialmente los músculos. Y fíjense que esta, a diferencia de las otras plantas que hemos visto, esta es un arbusto, o sea, es una planta que es un poquito más fuerte, mucho más maderosa, crece más, ¿no? Se da como eh, más fuerte, por decirlo así, en su forma, y es definitivamente muy relacionada al elemento aire. Dice que esta planta al relacionarse con el elemento aire, pues va a actuar también mucho sobre los pulmones y sobre el sistema respiratorio. De hecho, no solamente actúa sobre el sistema respiratorio, como lo contaba un poco Lisi, pues tiene efectos a nivel digestivo, a nivel antioxidante, citoprotectora, o sea, protege las células, incluso protege a las células, por ejemplo, de cáncer, de evitar, digamos, daños, generalmente debido a cargas incluso de metales pesados. El sidrón también ayuda a desintoxicar y a limpiar de metales pesados. Entonces, aquí como vemos, tanto antioxidante, gastrointestinal, también es una planta que se utiliza mucho a nivel de regulación emocional, para personas, mismo, si ven, van a ver, tiene muchas funciones y muchos usos similares, incluso
a las otras plantas que hemos visto, Sí, ¿no? Como que tranquilizan, que son buenas para tratar la ansiedad. Incluso esta planta también puede ayudar a tener un excelente sueño. La pueden utilizar tanto en infusión, una media horita, 40 minutos antes de dormir, y la pueden utilizar en aceite esencial. El aceite esencial del citrón es realmente maravilloso, es realmente muy maravilloso porque les ayuda muchísimo, incluso si lo ponen en la almohada, en una atomización en la almohadita antes de dormir. Eso va a ayudar a relajar, a tener buen sueño. Eh, Ustedes saben que no solamente podemos ayudarnos de las plantas tomándolas, sino también podemos ayudarnos mucho con ellas a través de los aromas. Sin embargo, no hay que abusar tampoco, porque también he visto que hay gente que todo el día es con un aceite esencial o todo el día está quemando cosas, y tampoco hay que sobreestimular el sistema respiratorio. Entonces, no porque nos dicen que esto huele rico, entonces esto tampoco hay que usarlo indiscriminadamente. Las vaporizaciones, todo esto debe tener siempre un uso cuidadoso, ¿sí? Sobre todo porque por medio del sistema respiratorio también están ingresando muchas veces, sobre todo cuando las plantas son quemadas, sustancias de los principios activos de las plantas que van a estar estimulando nuestro cuerpo. Entonces, todo eso hay que tenerlo con precaución, así sean los aceites esenciales, porque por más aceite esencial puro, bueno, orgánico, lo que quieran, no se puede abusar. Es más, con los aceites esenciales es con lo que más hay que tener cuidado, porque como son tan altamente concentrados, al consumirlos en una dosis inadecuada, sí pueden generar efectos muy graves. Entonces, como les digo y como siempre decía un profesor mío, las plantas han sanado a muchos, pero han matado a otros tantos, ¿sí? Entonces, no hay que subestimarlas, no hay que pensar que porque es citrón, que porque es dulce, tomarla indiscriminadamente, ¿no? Como todo, tiene que tener su dosis, su posología correcta. Para eso también nosotras les invitamos a que consulten siempre que quieran empezar a tomar una planta, una base de datos o un texto que les indique cómo consumirla, qué contraindicantes tiene. En este caso, nosotras nos hemos guiado muchas veces del Vademecum colombiano de plantas medicinales, que es un PDF que está aprobado y está público en la página del Ministerio de Salud. Así que ahí les pueden dar indicaciones sobre su uso, su posología, cuánto gramaje, cada cuánto, durante cuántos días. Sobre todo les sugerimos que no abusen de ninguna planta, que no abusen de consumir tampoco durante más de una semana alguna planta, por más dulce o por más amarga que sea. Eh, si ustedes no están teniendo un acompañamiento de una persona experta en el tema, entonces es mejor que no abusen tomando, y a veces es mejor pecar por tomar poquito que por tomar mucho, porque siempre tomar, bueno, depende, ¿no? Pero digamos, si ustedes van a tomarse un romero o una ruda o una planta más como más amarga, pues entonces menos deben abusar de la cantidad, ¿sí? Entonces, bueno, eso es como la recomendación, más allá de este PDF, que igual también ustedes van a poder, si nos escriben, les compartimos la grabación, el enlace de la grabación, y ahí ustedes pueden consultar ya, digamos, lo que está como tal la presentación. Pero sobre todo que puedan comprender pues que las plantas necesitan su manejo, que no podemos abusar de ellas y que siempre es bueno asesorarse y siempre es bueno buscar información. Si ya tenemos la posibilidad de acceder a bases de datos confiables, bueno, nada es 100% confiable, pero si vamos a acceder a alguna página a una base de datos científica, una base de datos académica, probablemente sí. vamos a poder tener un poquito más de información de pronto, pues ya estudiada, ¿no? Ya revisada.
Sí, sí, eso es muy importante porque ahora estamos preguntándole todo a las inteligencias artificiales. Entonces, y eso no está mal. El problema es que le hacemos cualquier pregunta y le creemos lo que nos está diciendo. Y las inteligencias artificiales alucinan, ¿no? Hace poco salió un artículo que lo escribieron estos ingenieros de OpenAI, mencionando el por qué alucina y mencionando cómo si nosotros no sabemos utilizar la herramienta puede alucinar y nosotros podemos creer que la respuesta que nos está dando esa inteligencia artificial es. Entonces, sí los invitamos a leer o a recurrir a literatura, digamos, un poco más científica en este caso, o de personas que sepan, por ejemplo, hay personas que saben mucho de plantas, que las utilizan demasiado, que ya las conocen y pueden tener una idea que de pronto automedicarme, porque también el entrar a que yo voy a consumir, digamos, lo que le estamos comentando del sidrón, y por ejemplo, sus efectos anestésicos son muy altos, entonces como empezarlo a consumir, pues no sabemos, ¿no? Lo que se indica en la literatura es que la toxicidad puede ser esta, pero uno siempre puede ser el punto de partida para descubrir nuevos efectos, ¿no? O si uno de pronto toma en exceso una planta, entonces pues esa no es la idea y también es un poco la idea de estos espacios, de divulgar un poco este conocimiento y si ustedes se dan cuenta al final nosotros pues hemos hecho muy juiciosamente una recopilación bibliográfica, no les estamos recomendando o informando sobre cosas que no estén en literatura científica, de revistas científicas, o que la hayamos encontrado por ahí en cualquier parte, ¿no? Nosotros creo que tratamos de ser muy responsables en cuanto a las advertencias y por eso en cuanto lo posible cuando hablamos de una planta siempre colocamos como un pedacito toxicidad y Aleja siempre hace esa recomendación con los aceites, con las plantas, con los preparados. Uh -huh. Esa ya sería la última planta, creo que es la hierbabuena. Eh, y ya con eso terminaríamos, Aleja, si quieres. Listo. ¿Ustedes ven la pantalla? No se ha cambiado, sigue ahí en el CD. Ah, sí. Pero mientras Aleja intenta proyectar, ¿se te bloqueó, Alejita? Bueno, la última planta que ya la vamos a proyectar es la hierbabuena. Pues esta planta también es bastante común, su utilización y una de las sustancias que hace parte de esta planta es el mentol, que es básicamente Ya, una... ya ahora sí. Ah, ya, súper. Entonces termino y ya te doy la palabra. Entonces, el mentol es un alcohol que está básicamente en todas partes. Digamos que ya obviamente no está extraído de la planta, pero está, digamos, fabricado sintéticamente y lo encontramos en todo tipo de, o sea, cremas dentales, enjuagues bucales, en medicamentos, medicamentos antimicrobianos o antivirales, en ungüentos, es decir, lo usamos vía tópica para el dolor, lo usamos para en las pastas dentríficas, en la parte también de los enjuagues bucales, para prevenir caries, pero también para darle como ese sabor a limpio a la boca, pero también se utiliza en los chicles o en los alimentos,
bueno, en cantidad de geles, de cosméticos, de alimentos y de medicamentos utilizamos el mentón, pero esta sustancia, así como es de potente, también incluso por inhalación, como mencionaba antes Aleja, es verdad, por inhalar o oler cierto tipo de sustancias, nosotros podemos estimular nuestro sistema inmunitario porque resulta que cuando nosotros segregamos cierto tipo de neurotransmisores, eso está conectado con la subida del sistema inmunitario, por ejemplo, lo que es la serotonina y por ejemplo, el cortisol, al contrario, la hormona del estrés disminuye el sistema, digamos, las respuestas inmunitarias del organismo. Entonces, eso está conectado. El olor puede afectar justamente nuestro sistema inmune, aunque parece como un poco increíble. Pero es importante mencionar que esta sustancia en exceso, pues sí tiene bastantes efectos. Y por lo tanto no es recomendable, como siempre, enfatizando consumir en exceso este tipo de planta. Pueden ir desde efectos gastrointestinales, aunque pues la hierbabuena es muy buena para aliviar, digamos, dolores de estómago, males estomacales, pero también puede llegar a generar en exceso dolores y diarreas y náuseas, afectar el sistema nervioso, también el sistema cardiovascular, puede también irritar la piel. Entonces es como tener eso en mente cuando utilicemos pues este tipo de plantica. Ya. Acerca de la hierbabuena. Sí, claro. Bueno, pues con la hierbabuena es una planta que se ha utilizado precisamente muy comúnmente para fines relajantes, para fines digestivos. Nuevamente vemos que tiene esta característica, también es una lamiácea, justamente es del mismo género de la menta, la que nosotros conocemos comúnmente como menta. Digamos que no es esta misma, obviamente sabemos que la menta es una y la hierbabuena es otra, pero hacen parte de la misma familia y hacen parte también del mismo género. O sea, biológicamente llegan a tener similitudes e incluso también cuando las plantas son del mismo género suelen compartir muchas características similares. Entonces, vamos a ver que incluso la hierbabuena y la menta comparten propiedades similares, pero además de eso, vamos a ver que no solamente se van a utilizar de esta manera relajante y de esta manera digestiva, sino que también hacen parte de lo que nosotros conocemos como las plantas amargas, hacen parte, las plantas dulces, perdón, las siete dulces. Y esta es una planta que también se va a utilizar entonces de esta manera mágica, como en baños, como para ayudar incluso a atraer, ¿no? A traer buena energía, a traer buenas cosas. Igual ustedes saben que todo también depende de la energía y de la intención que se le ponga. Así que entre más conexión intente tener uno con la planta, ustedes también pueden pues de alguna manera armonizarse con ella y muchas veces se potencia más, ¿no? Al uno también ponerle ese sentido, esa voluntad, a ponerle también una intención, que al fin y al cabo muchos lo llaman magia y puede ser magia y nosotras creemos que la magia es ciencia y la ciencia es magia. Y muchas veces le llamamos magia a las cosas que no comprendemos o nos dan miedo las cosas cuando no las comprendemos, pero cuando vamos abriendo nuestro campo de conocimiento, vamos quitándole miedo también a utilizar las cosas, sino a hacerlo bien. Y vamos también quitándole miedo a pensar que las cosas no nos van a funcionar, sino entender cómo utilizarlas
precisamente para que nos funcionen y para que sean efectivas, ¿no? Porque a veces también pasa que nos dicen, esta planta es medicinal y de pronto la tomamos en la dosis inadecuada, entonces también eh, perdemos como un poco como la fe con las plantas, ¿no? Pensamos que no sirven o que no sirve su uso, simplemente porque no nos han explicado o no nos han enseñado cómo poderlas usar. En este caso, les invitamos a que investiguen y conozcan y se empiecen a vincular con ellas en su vida cotidiana. Las plantas también ayudan mucho, incluso si uno solamente las tiene en la casa. Si tienen la planta, si ustedes la cuidan, si aprenden también a ver cómo crece, cómo es también su forma, su funcionamiento, pues creo que también ellas nos aportan muchos beneficios así de esa manera. Como les decía hace un rato, no todo es tomado, no todo es untado, no todo es consumido, sino también podemos empezar a ver a las plantas como seres eh, energéticos de los cuales podemos aprender y con los cuales también nos podemos empezar a vincular de otras maneras, ¿no? Entonces, pues básicamente eso ha sido la clase de hoy. No sé si alguien tenga de pronto una pregunta y demás, y pues bueno, ya con eso entonces estaríamos finalizando. Sí, si alguien tiene alguna pregunta, pues nos la puede abrir el micrófono o nos puede también mandar la pregunta por el chat. Si les ha gustado este espacio, pues también los invitamos a que compartan. Vamos, creo que a seguir organizando de cuando en cuando este tipo de espacios. Pues para que ustedes los compartan a las personas que ustedes crean que les puedan interesar estos temas. También pues que nos sigan en las redes sociales para ayudarnos también un poco a crecer pues a seguir con este trabajo que queremos hacer de divulgación. Si quieren también, digamos, los libros que mencionamos acá también se los podemos rotar, la presentación y pues obviamente también la grabación. Entonces pues si no hay preguntas y nada, pues buenas noches para todos, es que pasen una buena noche, que tengan dulces sueños y que descansen mucho. Muchas gracias, Melissa y Aleja, y a todos los demás por participar. Muchísimas gracias y que tengan buena noche y bueno, eh, probablemente subamos la grabación a YouTube o a algún otro medio para que también nos apoyen compartiéndola y bueno, haciendo que la gente se entere. Llevamos mucho tiempo haciendo este trabajo con mucho cariño, con mucho amor y bueno, entre más gente se entere, pues va a ser muy bueno para que las plantas se utilicen seguramente. Bueno, entonces hasta luego y buena noche. Chao, Lynn.